Estoy en línea con el doctor Ernesto Res, profesor de economía, economista, y la idea es hablar sobre cómo estamos transitando esta crisis de pandemia, pero desde el punto de vista de la economía. Hola Ernesto, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Bien. Ernesto, dame un panorama de acuerdo a tu visión de cómo ves hoy la economía argentina. Bueno, mira, yo creo que un buen punto de partida es el arreglo de la deuda. Sin embargo, hay que aclarar algunos puntos. El arreglo de la deuda fue innecesariamente largo para llegar a que los deudores, los bonistas querían. O sea, partimos de 37 centavos por dólar por título, cuando los bonistas querían 60 centavos, y terminamos en 55. O sea que después de 7 meses de pérdida de tiempo, terminamos concediendo el 90% de lo que los bonistas querían. De cualquier forma, esto implica una baja de interés y un rollover de pagos de capital para el año, hasta el año 2035. Sin embargo, yo quisiera mencionarte cómo estamos ahora. Nosotros partimos de una situación que es bastante difícil, bastante más difícil que la del año 2001, en lo que hace a caída de eh, Producto Bruto. Pero a eso tenemos que agregarle que estamos transitando dos desequilibrios muy fuertes: el desequilibrio interno y el desequilibrio externo. El desequilibrio interno está dado porque hoy la oferta de bienes es menor que la demanda, y el desequilibrio externo está dado porque el balance de cuenta corriente es bastante débil. Ahora, si se está ofreciendo menos bienes para llegar al equilibrio, ¿no se va a transmitir eso a la inflación? En este momento eso está contenido por la baja demanda de bienes. Solamente hoy se demanda bienes alimenticios, básicamente, y algunos bienes de reparación. Es de esperar que cuando se recupere la demanda, vamos a tener un problema con inflación transmitida a los precios. Agregarle a eso que hoy se han tomado un congelamiento de precios, lo que se llama precios regulados, y por otro lado también hay un congelamiento de tarifas que en algún momento va a tener que cambiarse. Mientras que el desequilibrio externo está causado básicamente por las graves trabas que hay en el mercado cambiario y al mismo tiempo en las importaciones y exportaciones. Hoy tenemos un superávit muy endeble, no porque tengamos muchas exportaciones, sino porque prácticamente las importaciones están contenidas. Pensamos que ante una leve recuperación, la industria argentina necesita de fuertes componentes de insumos y de bienes de capital, y eso va a presionar sobre la demanda de dólares. ¿Cómo veo yo la situación? La veo muy delicada. ¿Por qué? Porque para enfrentar una situación, uno tiene que entender que la única base sólida de crecimiento es cuando la inversión aumenta. Yo creo que basar el crecimiento en demanda de consumo y hambre para pronto a una situación inflacionaria. Ahora, el experimento lo plantearon autores que han ganado el premio Nobel, como Harold, como Usawa. Necesitas más capital. Pero últimamente, y a partir de desarrollos ya aceptados, necesitas también capital humano, que está basado en la formación tecnológica de mano de obra. Ahora, ese capital, esa inversión, necesita lo que se denomina un clima de inversión. ¿Qué quiere decir esto? A partir de los aportes que hicieron básicamente Acemoglu y el otro especialista Robinson, quedó establecido que hay variables cualitativas que son necesarias para el crecimiento económico: respeto del poder judicial, independencia de los poderes, ley y orden, básicamente, y temas, por ejemplo, vinculados a la falta de corrupción.
Hoy, en este momento, esos elementos que la inversión, sea nacional o externa, va a requerir, están puestos en tela de juicio. Corrupción es un tema que no ha sido resuelto en Argentina. Ley y orden, vos está viendo lo que pasa tanto con la inseguridad como el tema de toma de tierra. Eso hace a uno de los principios básicos del crecimiento, la defensa de la propiedad privada. Si vos no tenés una clara defensa de la propiedad privada, no vas a tener inversión ni nacionales ni extranjeras. Y el gobierno no está tomando en este momento una posición muy clara. En cuanto a los desequilibrios externos, cuando yo te hablo que hay un problema de potencial de falta de dólares, eso está vinculado también a la dudosa posición argentina internacional. Y esa dudosa posición argentina internacional se da tanto como con respecto a sus vecinos, que es el caso de Mercosur, como a las potencias, Estados Unidos, Unión Europea y China. Claramente el país no se decide en tener una línea de política internacional que sea confiable, y muchas veces nuestros gobernantes se tientan a presentarse como redentores contra fuerzas internacionales. Y así no funciona un país. Por esto te agrego que la pandemia indudablemente ha sido un problema para Argentina, pero en algún momento se va a salir de la pandemia. Entonces, aparte de esos requerimientos que yo veo necesarios para el crecimiento económico, estaría la solución de los 3 o 4 grandes problemas que ha dejado la pandemia. Uno, fundamentalmente, es la gran caída de la actividad económica. La otra es el desequilibrio en el mercado de trabajo, especialmente en el mercado de trabajo informal. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno claramente para enfrentar eso? Se habla mucho de 60 medidas, hoy aparentemente se mencionaron algunas vinculadas al crédito, pero eso no alcanza para un programa. Hay realmente el problema de los mercados laborales, tiene una solución, que es la reforma laboral. Yo no veo en este momento que el gobierno esté embarcado en una reforma laboral. La defensa del derecho de propiedad y ley y orden como requisitos del crecimiento económico no parecen muy claros, no solamente por lo que pasa en la toma de tierra, sino también en el caso, por ejemplo, de la reforma judicial, donde aparentemente es una reforma que no soluciona los conocidos problemas. Te falta otro y tercer actor en el tema, que es el sector público. Todos los países del mundo, por la pandemia, han tenido que recurrir a la emisión de dinero para solucionar sus problemas. Ahora, un caso es la emisión de dinero en un país como Argentina, otro caso es la emisión de dinero en un país que tenía déficits más o menos razonables. Hoy nosotros nos encontramos con un panorama de déficit de aproximadamente el 10% por este año. El gobierno intenta llevarlo al 4,5%. La pregunta es, llevar el déficit al 4,5 implica dos cosas: o subir los impuestos o bajas el gasto. La suba de impuestos claramente atenta contra el otro objetivo, que es el de reactivar la actividad económica, reactivar la inversión, porque el nivel de tributación en este momento en Argentina es uno de los más altos del mundo. Y la baja del gasto está desmentida por lo que se hace a cada momento. Por ejemplo, sin tocar el aspecto de corrupción de la reforma judicial. Esa reforma judicial implicaría hoy cifras que rondan los 10, 11 mil millones de pesos. No parece ser esa la dirección correcta para la solución de los problemas. Tenés la otra parte del sector público, que es el sector público subnacional. Las provincias no tienen ningún panorama
de restricción del gasto público. Yo diría que por el contrario, alentado muchas veces del gobierno nacional, que a los efectos de conseguir mayorías temporales en las cámaras legislativas, facilita todo eso. Por lo tanto, estamos ante un desafío muy grande, que yo lo veo con muchos signos de interrogación, y que no puede todo limitarse a decir que hemos salido del problema porque resolvimos el tema de los deudas. En realidad, lo único que hicimos es patear la deuda. Está bien. Ernesto, te tengo que felicitar porque te has hablado de corrido todo el espacio que teníamos en este bloque y no ha habido pausas, pero igual te felicito por la enorme capacidad que tenés de explicar. Sos profe, no hay vuelta que darle. Te agradezco muchísimo que hayas participado en nuestro programa. Te mando un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Salud a vos también. Adiós, Ernesto.